Sí, ahora. Buenas tardes. En primer lugar, es un honor estar aquí, sentado en esta mesa y en este congreso tan sumamente importante como el Congreso de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados. Darles la bienvenida que ya se le dio ayer por parte de nuestro presidente del Consejo y también como compañero del Consejo, darle la bienvenida a España. Es un honor que estén aquí. Y permítanme darle un abrazo muy especial a una persona a la que yo he apreciado y admirado durante muchísimos años, el presidente Carlo Andreucci, al que me une una relación de compañero, relación de amistad y por mi parte una relación de admiración a una persona que es una luchadora absoluta en favor de nuestra profesión, de la abogacía, no solo de la abogacía iberoamericana, sino de toda la abogacía del mundo y de los principios que rigen nuestra profesión. Enhorabuena y gracias, Carlos. Un aplauso para él. Bueno, yo tengo brevísimamente, yo no voy a leer los currículum, me van a permitir mis queridísimos compañeros de mesa. Son currículum gigantísimos, tendríamos dos mesas completas la tarde entera para que yo les hablara de todos y cada uno de ellos, porque son excelentes juristas, profesionales destacados, brillantes y en esta materia, como decía, personas muy destacadas. Por el orden va a intervenir en primer lugar Noemí Alarcón Velasco, que es... No les digo nada del currículum, solo les digo que es una brillante abogada española, es una referencia en España y también es una referencia en Europa en la defensa de los derechos de las personas migrantes, en el ámbito del derecho de extranjería y en el ámbito de la protección internacional. Ella fue presidenta del Comité de Migraciones del Consejo de Colegios de Abogados de Europa, actualmente vicepresidenta del Consejo de Colegios de Abogados de Europa y, para mí, lo más importante, es miembro de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía, que yo presido y que para mí es un lujo tenerla entre los compañeros y compañeras que integramos los equipos del Consejo en este ámbito. En segundo lugar, va a intervenir Fernando Hernández Gómez, un compañero también que tiene una amplia currículum, propia de una trayectoria también importante y destacada en el ámbito de la abogacía. Es el presidente de la Unión Internacional de Abogados. Yo creo que con eso ya diría absolutamente todo, porque encarna lo que es también dirigir a un importante organismo internacional que defiende también los derechos de toda la abogacía en el mundo. Bueno, es miembro activo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, es corredor público mercantil del Estado Jalisco, es socio fundador de Vázquez Aldana Hernández Gómez, es presidente del Comité Nacional Mexicano de la Asociación Internacional de Abogados, es presidente también de la Comisión Jurídica del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, muchos más cargos, muchas más responsabilidades, como decía, propia de una trayectoria de una persona absolutamente brillante y absolutamente comprometida también con los derechos de las personas y especialmente con el derecho de defensa y, en consecuencia, con nuestra profesión de la abogacía. A continuación va a hablar, por el orden que nos hemos organizado, María del Mar Cid Velasco, que es abogada, también es una abogada destacada y es una referencia también destacada, y en este ámbito del derecho de extranjería es una abogada especializada y es una de las referencias también a nivel nacional en este ámbito del derecho de extranjería. Es abogada socia del estudio jurídico Miguel Cid Asociada, es abogada del año 1997 y directora del estudio jurídico que les decía Miguel Cid, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Profesional de Abogados de Extranjería de Madrid, ha sido beca Erasmus en la Universidad de Navarra, ha tenido prácticas en París, Stage en Londres, sobre el ejercicio de la abogacía en el Reino Unido, muchos cursos de especialización en el ámbito del derecho de extranjería, como decía, una persona, también una compañera especializada con un gran trabajo en este ámbito, una referencia, como les decía. Y en último lugar va a intervenir Rita Bracete, que es licenciada por la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra
es vocal del Consejo General de la Orden de Abogados, en el trienio 2025-2027, es decir, que actualmente lo es, miembro del Consejo General, y es representante de esta orden, de este consejo en la UIVA, y es miembro de la Comisión de Ética de la Universidad de Beira Interior. Ha cursado másteres, especializaciones. Yo tengo aquí muchos cursos propios también de una persona excelente, brillante, y que también es una referencia en el ámbito de la abogacía, y que es un lujo tenerte, Rita, también en este congreso. Vamos a iniciar ahora mismo. Sí decirles que vamos a tocar un tema absolutamente importantísimo en el mundo actual: el derecho de extranjería, la protección internacional. Asistir a las personas migrantes es ahora mismo una de las principales labores que afronta y que tiene y que desarrolla las abogacías. En nuestro país, la abogacía española en su conjunto, en la que está absolutamente comprometido el Consejo General de la Abogacía Española, los colegios de abogados. Yo vengo esta mañana con Noemí, de una reunión muy larga en el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Interior, el Ministerio de Interior, Justicia, etcétera, para trabajar la puesta en práctica del Pacto Europeo de Migraciones y Asilo, desde la perspectiva del derecho de defensa, que para nosotros es sagrado y que los abogados y abogadas van a tener un papel absolutamente relevante. Trabajamos aquí en este país también todo el proceso de regularización de las personas migrantes, en los que la abogacía se ha comprometido. Bueno, son muchísimos frentes en los que trabaja la abogacía española y en el que el compromiso del Consejo General de la Abogacía Española y de los colegios, los 83 colegios que lo integran, es absoluto, porque para nosotros la defensa en materia de extranjería, en materia de protección internacional, es primordial, porque es defender, es atender, es asistir, es apoyar, es proteger a las personas vulnerables. Y nosotros estamos ahí siempre, en esa primera línea. Las personas y los abogados y las abogadas que trabajan en el derecho de extranjería están en la primera línea de la defensa de los derechos humanos. Y para nosotros los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos es el alma de la abogacía. Así que yo aquí pongo en valor el trabajo que hace la abogacía en el compromiso de apoyo a todas estas personas. Y aquí tenemos un ejemplo, 4 referencias que nos van a hablar a continuación sobre este ámbito. Y en primer lugar le voy a hacer la palabra a Noemí Alarcón. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Un placer para mí poder participar en este congreso de la UIVA. Y bueno, os daré unas pinceladas porque evidentemente en 10 minutos no me da tiempo de desglosar lo que es el pacto de la Unión Europea sobre asilo, sobre migración y asilo. Pero bueno, simplemente, y además muchos de los compañeros y compañeras que hoy están aquí desconocen en sí la propia envergadura de lo que es este pacto. Aquí en España oiréis hablar lo que es el pacto en términos del PEMA, pero en el resto de la Unión Europea se le llama the EU Pact, el Pacto Europeo, para abreviar, sobre migraciones y asilo, como os decía. Y bueno, el porqué de este pacto, porque cuando existía ya una normativa común dentro de la Unión Europea, que conocemos como el SECA, el Sistema Europeo Común de Asilo, que venía operando desde hace ya más de 10 años, porque empezó la primera directiva que pone lo que conocemos como la segunda fase del SECA, sale en el año 2011 y luego le siguen 2 directivas, la de acogida y la del procedimiento de protección internacional, ambas que le llaman las siamesas, del año 2013. Existiendo ya este marco común, ¿por qué de pronto se decide por parte de la Unión Europea de establecer
otra normativa que venga a, bueno, pues a sustituir la anterior o a garantizar otra serie de derechos y a suprimir y suplementar lo que existía ya anteriormente. Entonces, en primer lugar, hay una necesidad de un sistema común, pero como os decía, esto ya existía. ¿Qué ocurría? Que la mayoría de las veces los Estados miembros de la Unión Europea no aplicaban las directivas o este sistema común de asilo, no lo aplicaban de forma, como su nombre indica, común, sino de forma pues, muy dispar, muy distinta, con interpretaciones muy distintas e incluso existiendo países que no han llegado ni a aplicar ni a transponer, porque eran directivas, ni a transponer las directivas. Por ejemplo, España nunca ha llegado a transponer estas directivas que os he comentado. Con lo cual, bueno, además, todo esto viene históricamente, hay un punto decisivo en la Unión Europea que viene con la mal llamada crisis de los refugiados, que se inicia en el año 2015, debido al conflicto en Siria y que provoca el desplazamiento forzoso de miles de personas que intentando huir del conflicto, intentan entrar a la Unión Europea, provocando un colapso de los sistemas de acogida y de los sistemas de protección internacional, básicamente en los países del Mediterráneo y, por supuesto, en Grecia. Con lo cual, debido a distintos intentos de parchear ese sistema común de asilo, pues la Unión Europea decide, también por diversas causas y por el endurecimiento de determinadas políticas migratorias que todos conocemos a lo ancho y largo del planeta, y creo que en Latinoamérica también sois conocedores de estas presiones migratorias y de estos movimientos forzosos que también han provocado que se tomen determinadas medidas tanto en el norte como en el sur del continente. Bueno, pues hace que sea necesario establecer otro sistema común de asilo según la Unión Europea, más justo, eficiente y sostenible para gestionar la llegada de personas migrantes y refugiadas. Luego también se establece una responsabilidad compartida, es decir, se refuerza el concepto, que esto viene también en los propios fundamentos de los pilares de la Unión Europea, que es de tener una responsabilidad compartida en determinadas materias y sobre todo en materias que tienen que ver con seguridad y justicia, buscando una mayor solidaridad y responsabilidad entre los Estados miembros en esta gestión de la migración. El objetivo fundamental es evitar que la responsabilidad recaiga fundamentalmente y de forma desproporcionada en los primeros países de acogida, como eran Grecia, Italia o España. Y esto debido, claro, a nuestra posición geopolítica en el mapa de Europa. También busca una eficacia y eficiencia y también una cooperación. Bueno, lo de la eficacia y la eficiencia he de decir que, bueno, aparte de buscar esta eficiencia en la tramitación de las solicitudes de asilo, también se busca controlar a través de lo que ahora se llaman las fronteras inteligentes, que es las siglas en inglés son IBM, como conocéis la firma de informática, que es Integrated Border Management, que quiere decir la gestión de las fronteras integradas de la Unión Europea. Y también se va a reforzar a través de este paquete de medidas todo lo que es la entrada y salida, bueno, no tanto la salida, pero la entrada a través de las fronteras de la Unión Europea. Y sobre todo el control de la migración irregular. Luego también se establece una cooperación reforzada con terceros países. Es decir, que también se busca fortalecer la cooperación
o sea, tanto de los terceros países de origen y tránsito para abordar las causas profundas de la migración y mejorar la gestión de los flujos migratorios. Bien, el pacto entró en vigor se publicó el 14 de mayo del 24 y se da un plazo de 2 años a los Estados miembros para implementarlo, debiendo entrar ya totalmente de forma implementada en cada Estado miembro el 12 de junio del 24. Entonces, todavía estamos en esta fase. 26. El 12 de junio. 26. Perdón, el 12 de junio. Junio del 26. Ah, sí, pero he dicho que... perdón, que ha sido un error, error. Sí, lo he visto. Perdón, he dicho que era... Exacto. Vale, que era la entrada en vigor en el 24, se han dado 2 años para que se implemente, entrando ya plenamente su implementación en vigor el 12 de junio del 24. Perdón, del 26. Disculpa, es la hora. Es un poco también porque estamos en tensión. Estamos en tensión porque máxima. El 12 de junio entra en vigor y tenemos que estar preparados los colegios, los otros. Bueno, por eso he dicho, claro, corriendo. Todas las podemos olvidar la fecha. instituciones que tienen que abordar esta implementación del pacto ahora mismo están tensionadas porque supuestamente tiene en breve, dentro de 3 semanas, pues ya estará ahí su funcionamiento. Este paquete de reglamentos son 8, que no voy a entrar ahora mismo a desglosar cada uno de ellos, pero a los que afecta plenamente a la abogacía es el reglamento de triaje, el reglamento sobre procedimiento de asilo, luego el reglamento de gestión del asilo y de la migración, que viene a sustituir el famoso reglamento de Dublín III, y establece también, añade una cosa que no estaba en Dublín III, que es aquel que establece quién es el Estado miembro responsable de tener ejercitar sus funciones con respecto a esos solicitantes de asilo. Es decir, que si una persona ha entrado por España, se supone que es España quien debe hacer frente a esa solicitud de asilo, y luego permite unos mecanismos de compensación y unas cláusulas que también están dentro de este reglamento, que en algunos casos se permite que sea otro Estado el que asuma la carga o la responsabilidad de procesar esa solicitud de asilo. Asimismo, se establece un reglamento sobre el procedimiento fronterizo de retorno y una directiva de acogida, que es la única que queda como directiva. El resto son reglamentos, es decir, directamente aplicables, sin necesidad de una transposición. Lo que cambia es todo lo que hemos dicho del reglamento de triaje, porque llegada una persona a una frontera de la Unión Europea, se va a establecer, o sea, si la persona llega de forma irregular, porque si llega con un visado y no solicita asilo en ese momento, o tiene simplemente un visado sin visado, pero que tienen una estancia garantizada de turismo de 3 meses, como conocéis, en el espacio Schengen, esto no se aplicaría el triaje. El triaje se aplica en frontera a aquellas personas que llegan de forma irregular a la Unión Europea y que puede ser que terminen, según el espacio determinado, en una protección internacional solicitando asilo, o lo que sería, se establecería un mecanismo, se establece un mecanismo jurídico en el cual la persona puede ser retornada. Vale, entonces ahora tenemos también la modificación que ya está en la propuesta en el Parlamento Europeo, que conviene complementar el pacto, que es el reglamento de retorno. Ahora mismo lo que tenemos en funcionamiento es la directiva de retorno del año 2008. Pero esto vendrá a ser reforzado. Además, también se ha establecido unos mecanismos, se ha endurecido muchísimo lo que es el procedimiento de asilo. O sea, se tiene que pasar por este mecanismo, estos procedimientos rigurosos de asilo, o sea, que en España cambia totalmente la perspectiva. Ya voy terminando, pero bueno, para dejaros ya abonado lo que tenemos que ir pensando todos. Y también se establece cómo y cuándo debe también establecerse la defensa a través del rol del abogado o de la abogada, o sea, de la abogacía. Es decir,
en una cosa que sería dar información jurídica, donde se ha establecido una figura jurídica nueva, que sería el Consejo Jurídico, que esto vendría en una primera fase del procedimiento, que podríamos decir que es al final del triaje, y luego, si entra en el procedimiento de asilo, pues entonces tendremos una decisión acorde al asilo, o bien, si no entraría en este procedimiento de asilo, daría lugar a una decisión de retorno. Entonces, como os decía, es importante saber cuál es el rol y los mecanismos que tiene de defensa la abogacía, que se establece también a través de un articulado sobre lo que es la asistencia jurídica gratuita y representación de los solicitantes de asilo. Entonces, por mi parte, lo dejo aquí. Por lo menos conocéis las bases de en lo que consiste el pacto y en lo que vamos a tener que trabajar todas las abogacías y, bueno, fundamentalmente en España, la abogacía, y en eso por eso estamos tan tensionados en estos momentos, para establecer el marco también común en nuestro propio país para ver cómo vamos a garantizar la defensa de estas personas migrantes o refugiadas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Noemí. Bueno, luego en el coloquio podremos ampliar algunas cuestiones y os podremos explicar, si tenéis interés, si os adelanto, la abogacía española garantiza la asistencia jurídica gratuita a todas las personas migrantes y a todas estas personas peticionarias de asilo a través de los turnos de oficio especializados en materia de extranjería y protección internacional que gestionamos los colegios bajo el paraguas del Consejo General de la Abogacía Española. Le cedo la palabra al compañero Fernando Hernández. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Blas. Pues primero que nada, muchas gracias a la UIVA por la invitación. Gracias, Carlos, por la gentil invitación. Para la Unión Internacional de Abogados es un honor poder estar aquí compartiendo esta tarde con ustedes. Gracias a mis compañeras panelistas, también a Blas por moderar este panel. Muy contentos de estar aquí con ustedes esta tarde. Aprovecho también para felicitar a la UIVA por sus 50 años. La UIVA, por su parte, el año que viene cumplirá 100, donde esperamos verlos a todos, y también en nuestro congreso de este año, que será en Marrakech, en la última semana de octubre. También extenderles una cordial invitación a todos para que nos acompañen. Y para todos los líderes de la abogacía, el 4 de septiembre tendremos un encuentro también en las Naciones Unidas en Ginebra, y les haremos llegar una cordial invitación para que también puedan acompañarnos. Pues bueno, yo les voy a platicar un poco de los principios básicos sobre el trato y el estatuto de los migrantes, que es una declaración sobre los derechos de los migrantes que ha hecho la OIA inicialmente en el año 2018 en Budapest y que fue ratificada y ampliada en el Congreso de Guadalajara en octubre del año pasado. Sobre esas líneas trataré de hablar sobre el tema en el contexto internacional. Una frontera no puede ser una zona de excepción del Estado de Derecho. La movilidad humana debe ser atendida desde la dignidad del ser humano, evitando desigualdades. Trabajo, violencia, persecución, pobreza extrema, falta de oportunidades, desastres naturales, debilidad institucional o ruptura del tejido social, todas son causas de movilidad de las personas, causas de migración. Este fenómeno se aborda normalmente sobre sus efectos, pero vale la pena también, como abogados, abordarlo desde sus causas. La migración no es por sí misma una crisis. La movilidad humana ha acompañado siempre a nuestras sociedades. Ha construido ciudades, economías, culturas, familias y comunidades. Pero la crisis aparece cuando esa movilidad no es una opción, sino una necesidad. Cuando las personas no migran por elección, sino por una crisis que los obliga. Por eso, cuando hablamos de migración, no debemos hablar sobre fronteras. Debemos de poner a la persona en el centro, con su dignidad.
El Estado de Derecho también se mide por la capacidad real de sus instituciones para proteger a las personas, especialmente cuando están en situación de mayor vulnerabilidad. Y qué mayor estado de vulnerabilidad que el de un migrante que llega a un país sin redes de apoyo, sin conocimiento del idioma, sin recursos, desinformado, sin documentos y con miedo. La OIA, en sus principios básicos sobre el trato y el estatuto de los migrantes, recuerda que los derechos humanos son universales e inalienables, sin distinción de nacionalidad, lugar, residencia, origen, idioma o cualquier otra condición. También afirma que la prohibición de expulsar y devolver refugiados es un principio del derecho internacional y que los abogados y colegios de abogados desempeñan un papel fundamental en la protección de estos derechos. En días pasados tuve la oportunidad de asistir al segundo foro sobre el examen de la migración internacional en la ONU en Nueva York. Y me gustó que el mensaje central era este, de tratar a los migrantes con dignidad y poner a la persona en el centro. Creo que es una visión ahora compartida y esperemos que eso traiga implementaciones como las que señalaban en buenos términos. Pero también estos informes señalan que a finales de 2024 había más de 120 millones de personas desplazadas forzosamente, 83.4 millones de personas en desplazamientos internos, más de 9,000 muertes de migrantes, la cifra más alta desde 2014. Y, por lo tanto, la OIA, en sus principios básicos sobre el trato y el estatuto de los migrantes, ha señalado la urgencia de que los estados, en cumplimiento de sus responsabilidades diplomáticas, concedan a todos los migrantes la protección más amplia posible y reafirmen los derechos reconocidos, los medios para que estos se respeten y los recursos contra sus violaciones. En otras palabras, el deber de los estados de preservar la dignidad humana y los derechos fundamentales de todos los migrantes. Para esto se debe garantizar tener acceso a abogados calificados. De ahí el papel tan importante de los colegios y las asociaciones de abogados. La OIA dispone a aportar su ayuda a los colegios y asociaciones en todo lo relativo a la formación en el derecho de inmigración, así como en las acciones de llevar a cabo la lucha contra la penalización y la propagación de medidas de seguridad que actúen como causas de exclusión de los derechos humanos de los migrantes. Todos los migrantes deben beneficiarse de condiciones de acogida que respeten los derechos fundamentales como la identidad, la vivienda, la alimentación y la vestimenta. En pocas palabras, impedir que caigan en situación de indigencia. Además de condiciones de seguridad, se debe preservar y privilegiar la unidad familiar y garantizar la atención médica y psicológica. También garantizar el acceso a la justicia y a ser asistido por un abogado y un intérprete. La abogacía, ante este escenario, ha afirmado que los abogados son piezas fundamentales para que el acceso al derecho sea real y efectivo. Eso ha declarado la OIA. La abogacía es fundamental. No somos espectadores de este fenómeno, sino debemos ser garantes. La asistencia jurídica del intérprete, el acceso a los tribunales, el control judicial, el principio de la no devolución, la protección de menores, etc. Todo eso son papeles importantísimos que juega la abogacía. Si queremos reducir la migración forzada, tenemos que mirar hacia los factores que expulsan a las personas de sus comunidades, porque la premisa es que nadie quiere irse de su casa. La premisa y la mayoría de las personas prefieren quedarse en su lugar de origen. Entonces hay que atender a las razones que causan la violencia, la persecución, la falta de oportunidades, el deterioro mental, la desigualdad, corrupción, crimen organizado, falta de horizontes para los jóvenes, la pérdida de confianza en las instituciones, entre otras.
Necesitamos instituciones capaces de construir condiciones para que emigrar sea una opción y no una imposición. La política migratoria debe proteger a quien se mueve, pero también contribuir a que nadie se vea obligado a abandonar su hogar para sobrevivir. En este mundo de hoy también hemos experimentado, creo que todos, la polarización, ¿no? Hay una tendencia a mantener un discurso de polarización, pero si esa idea se instala entre los abogados, puede hacer que los abogados sean percibidos no como alguien que contribuye y ayuda a la sociedad, sino como un enemigo. Y la polarización aumenta la desigualdad, crece la brecha del acceso a la justicia, debilita las instituciones y vulnera, por lo tanto, al Estado de Derecho. Los colegios de abogados deben entonces actuar ante sus autoridades nacionales para exigir la ratificación y la implementación de los instrumentos internacionales, ser guardianes de la legalidad supervisando las políticas migratorias y que éstas no vulneren el principio de la no devolución, luchar contra la penalización de la migración en las legislaciones nacionales. El deber de los colegios, garantizar que los abogados estén efectivamente calificados y formados en el derecho de inmigración y proveer mecanismos de asistencia jurídica que sean transparentes y no burocráticos para el letrado, asegurando que el migrante tenga un asesor de su elección. También los colegios deben proteger a los compañeros que sufran una intimidación, represalias o presiones por defender los derechos de los migrantes. Retomando los principios de Guadalajara, la determinación colectiva ante afluencias masivas por guerras o violaciones masivas, y en ese caso debemos instar a los estados a aplicar el reconocimiento prima facie para que se evite el colapso de los sistemas y la desprotección de las víctimas. También proteger el derecho de los infantes a no ser separados de sus padres y en las mujeres y las niñas con servicios adaptados, reconociendo que su trayectoria migratoria suele estar marcada por vulnerabilidades específicas. En conclusión, ninguna frontera puede suspender la dignidad humana. La crisis migratoria nos obliga a replantear la política desde el reparto de responsabilidades entre estados. Los migrantes, además de compasión, necesitan instituciones, jueces independientes, abogados calificados, colegios de abogados activos, necesitan procedimientos justos, una comunidad jurídica internacional que no mire hacia otro lado. El Estado de Derecho requiere de abogados comprometidos, donde la polarización levanta muros, la abogacía debe construir puentes. Y por último, solamente recordar que la dignidad humana no admite categorías ni fronteras. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, María del Mar, la compañera María del Mar Cid, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, Blas. Bueno, lo primero, igual que mis compañeros de panel, quería dar las gracias a la UIVA por permitirme intervenir y mis felicitaciones por esos 50 años. Yo voy a abordar un tema que ahora mismo en España es lo más importante, bueno, aparte del pacto de asilo que ha expuesto Noemí, es el proceso de regularización que está tramitándose hasta el 30 de junio. Este proceso de regularización, que en muchos medios de comunicación lo denominan regularización masiva, que a mí no me gusta porque da una sensación de avalancha, de miedo, y creo que es todo lo contrario. Yo lo denomino regularización extraordinaria porque es verdad que es un procedimiento extraordinario que se inició el 16 de abril y que finaliza el 30 de junio. También estamos con nervios porque el tiempo avanza y es un procedimiento que aparentemente no es demasiado complejo, pero sí que implica
recopilar documentación, dar una asistencia letrada esencial a los migrantes que quieran acogerse y, bueno, tenemos el reloj contando. Brevemente, esta regularización, ¿por qué se da? ¿Por qué llega? Yo entiendo que hay dos elementos fundamentales en por qué estamos en este proceso de regularización. El primero es, ha habido una iniciativa legislativa parlamentaria, una ILP, de una plataforma que se llama Regularización Ya, que desde hace unos años viene moviéndose para conseguir poner en marcha esta iniciativa legislativa parlamentaria. Y esta ILP ha conseguido 700.000 firmas, ni más ni menos, para promover esta ILP. Y, de hecho, en abril del 24, el Congreso aprobó la toma en consideración de esta ILP como trámite previo para la tramitación parlamentaria. Entiendo que es lo que ha hecho el Gobierno, ha cogido el testigo de esta ILP y entiendo que es un factor esencial para que se plantee la regularización, porque desde luego que creo que no es, tiene bastante relevancia el conseguir 700.000 firmas para apoyarlo. Y luego hay otro elemento que yo considero que es importante por el que se da esta regularización, es para subsanar y corregir una regulación del nuevo reglamento de extranjería. El reglamento de extranjería se modifica en noviembre del 2024, entra en vigor en mayo del 25 y ese reglamento tiene dos cuestiones que perjudican a los ciudadanos extranjeros y especialmente a los solicitantes de asilo. Uno es una disposición transitoria quinta que dice que aquellas personas que hayan sido solicitantes de asilo y que estén en situación irregular antes de la entrada en vigor del reglamento en mayo del 25, después de 6 meses de irregularidad podrán acogerse a una autorización de residencia. Claro, eso, imagínense ustedes el impacto. Cuando esto se publica, todos aquellos solicitantes de asilo dicen… Bueno, esto está relacionado, perdón, voy a decir la segunda parte. No solo se recoge esta disposición, es que también se recoge en el artículo 126 del reglamento que aquellas personas que quieran regularizarse después de 2 años de situación irregular podrán hacerlo, pero, cuidado, a aquellos solicitantes de protección internacional no se les computará el tiempo de permanencia a los efectos de solicitud de arraigo. Es decir, que yo soy solicitante de protección internacional, me deniegan la solicitud, me quedo irregular, no puedo contar esos 2 años que llevo en España como solicitante de asilo a efectos de regularizarme. Entonces, se introduce esta disposición transitoria. Las consecuencias, para hacer la historia corta, es que muchos solicitantes de asilo renuncian a esas solicitudes de asilo para estar irregulares, que es esperar 6 meses irregulares, perdiendo puestos de trabajo, claro, estando irregulares, para luego poder regularizarse. Entonces, entiendo que de manera muy acertada se toma conciencia de esa situación, de cómo se ha devenido irregular a un solicitante de asilo que estaba en situación legal. Bueno, el Supremo lo llama de tolerancia o le da una denominación distinta, pero que están trabajando, que tienen acceso a sanidad, que sus hijos tienen acceso a educación, les obliga a quedarse irregulares para luego poder regularizarse por esa vía. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues se aprueba la regularización extraordinaria y ahí se abre una posibilidad que viene a enmendar, desde mi punto de vista, ese error. Entonces, ¿qué permite esta regularización extraordinaria? Que aquellas personas que sean solicitantes de asilo sin necesidad de renunciar a esa solicitud de asilo y aquellas personas que se encuentren en situación irregular podrán acceder a un permiso de residencia de 1 año. Y ese permiso de residencia les va a permitir trabajar. Y no solo el titular, el solicitante, su familia, sus hijos. Entonces, esto viene a regularizar a aquellas personas que o bien están irregulares o bien están en una situación de solicitantes de asilo, pero que no saben qué perspectiva de futuro tendrá esa solicitud de asilo y, además, sabiendo, ese artículo 126 del reglamento sigue en vigor, sabiendo que si les deniegan el asilo van a tener que esperar en situación irregular 2 años más para poder acogerse a un arraigo. Los requisitos de la regularización son bastante básicos: haber entrado en España antes del 1 de enero de 2026,
estar 5 meses ininterrumpidos previos a la solicitud de regularización y carecer de antecedentes penales en su país de origen, bueno, país de residencia en los 5 años previos y en España. Hay una comprobación de oficio de los antecedentes penales y policiales. ¿Cuál es el impacto de esta regularización? Bueno, pues yo creo que es un impacto positivo, muy positivo. Entiendo que una cosa que ha salido mucho es hay un efecto llamada. Bueno, no hay efecto llamada porque en el momento que se anuncia la regularización ya hay una fecha de corte. Es decir, o estabas aquí antes del 1 de enero y aunque vengas el 1 de febrero ya no vas a poder acogerte a la regularización. Entonces entiendo que no hay efecto llamada porque nadie sabía que iba a haber esta regularización ni pudo planificar su migración a España. Un impacto directo en los propios migrantes. El estar en situación regular, como yo digo, es pasar de segunda división a primera división, porque puedes disfrutas de esos derechos laborales plenamente, asistencia sanitaria con las cotizaciones, acceso a la educación, a la vivienda. Se facilita la vida de un ciudadano migrante. De la irregularidad a la regularidad es totalmente distinta. Y luego, además, hay un impacto en nuestro país que es totalmente favorable, que es la incorporación al mercado laboral en muchos sectores que no se pueden cubrir ni por ciudadanos españoles ni por ciudadanos ya residentes en España. Y en esto hay un informe que ha hecho el Gobierno que se llama Claves económicas y sociales, que es muy interesante porque es un informe muy documentado en el que habla de estos impactos en España y en la economía y en la sociedad que viene de esta regularización. Y básicamente es el 80% de las personas que se van a poder acoger a la regularización están en edad laboral, el 83 o el 80, hay dos de solicitantes de asilo y de no solicitantes de asilo, o sea que son personas que según estén regulares se van a incorporar al mercado laboral. Se va a cubrir sectores como es hostelería, agricultura, construcción, servicio doméstico, que no se pueden cubrir y eso aportan cotizaciones, obviamente pago de impuestos. Entonces creo que hay una doble vertiente positiva tanto para el ciudadano migrante como para, obviamente, y para España. Y aquí ya veo que se me acaba el tiempo, voy a la parte que nos interesa, la intervención de los abogados. En el proceso de regularización, la intervención de los abogados es esencial. Yo cuando en el procedimiento administrativo te dicen, ¿pero es preceptiva la intervención de un abogado para un asesoramiento de un proceso migratorio? Yo digo, preceptiva no es, pero es esencial. El ciudadano migrante, como cualquier otro ciudadano, pero el ciudadano migrante que está en especial situación de vulnerabilidad, como decía Fernando antes, necesita el asesoramiento de un abogado. Y un abogado especializado y alguien que le guíe, que le ayude, que le informe, no solo en este proceso, sino en los procesos posteriores, porque hay que saber si me puedo acoger o no me puedo acoger al proceso de regularización. Si me lo presenta un abogado, tiene una vía de presentación, que es una plataforma que se negoció, que se consiguió por el Consejo General de Abogacía en el Ministerio de Administraciones Públicas, que permite a los letrados presentar por una plataforma electrónica específica. Y el abogado te va a asesorar no solo en el procedimiento, sino en la reagrupación de tus familiares, en el futuro renovación y, sobre todo, va a dar las garantías de que ese proceso se haga bien. Creo que en ese sentido nuestro Consejo General de la Abogacía, sin duda, está a la altura y ha estado a la altura en todo este proceso de regularización. Ha habido un apoyo indudable a todos los abogados y lo sigue habiendo. La primera jornada formativa sobre el proceso de regularización la organizó el Consejo. Lo que contaba Salvador esta mañana ha habido algún momento en el que la intervención del abogado ha parecido que no era tan esencial y ahí el Consejo ha estado respaldándonos y nuestros colegios también. El Colegio de Abogados de Madrid igualmente ha hecho una defensa clara en la necesidad y la intervención de los abogados en el proceso de regularización. Time is up, así que simplemente finalizar que creo que los abogados tenemos un papel esencial en los procesos migratorios, en este en concreto de la regularización sin duda, y cualquier persona migrante necesita y tiene que estar acompañada de un abogado especializado para que proteja sus intereses, garantice sus derechos y, en definitiva, esa situación vulnerable en la que tienen cuando migran deje de serlo y se puedan integrar como un ciudadano de pleno derecho y, como yo digo, en primera división.
Muchas gracias. Muchas gracias, María del Mar. Tiene la palabra ahora la compañera Rita Bracete. Muchas gracias, Blas. Pues agradecer la invitación al presidente Carlos Andreucci para estar aquí conmemorando el aniversario de UIVA, los 50 años especial. Además, en un año que la Orden dos Advogados Portugueses, la Orden de los Abogados Portugueses, cumple su centenario y además nuestra Constitución, que es de 76, también cumple sus 50 años. Entonces, que es un año de acontecimientos en mi país también. Además que, ya lo saben, la UIVA es una organización muy importante para la Iberoamérica, cuenta con 22 países, claro, contribuye para el desarrollo, para la defensa de todas las asociaciones profesionales que están ahí, que son asociaciones pues, de abogados, que se organizan de formas diferentes en estos países, ya lo sabemos, pero también del Estado de Derecho democrático. Por eso, encantada de estar aquí. Claro, saludar a mis compañeros de panel, al moderador. Empezar puede ser que retomo un tema de que hablé el año pasado aquí en Madrid, en el Cumbre Iberoamericano de ICAME de UIVA, y lo retomo para actualizarlo. En ese cumbre hablé que en mi país teníamos cambios muy recientes de política migratoria. En 2025 esos cambios se materializarán en la revisión de las normas de entradas de extranjeros, la revisión de nuestra ley de extranjeros. En ese tiempo, el fundamental, el que marcó, ha sido la extinción de un sistema que se llamaba manifestaciones de interés, que era un sistema, vamos a decir, original portugués. Y además hablé que había casi 500.000 procesos pendientes de solicitudes de residencia que el gobierno que había tomado hace poco intentaba resolver. Como entonces expliqué, las manifestaciones de intereses permitían pues, regularizar a inmigrantes que ya estaban ahí trabajando con un contrato de trabajo o con una promesa de contrato de trabajo y además acreditados en la Hacienda, en la Seguridad Social e incluso en el Servicio Nacional de Salud. Entonces, que no estaban ilegales, al revés que muchos defendían que eran ilegales. No eran. Además que contribuían claro, sus aportes, sus rendimientos y trabajaban. La manifestación de intereses, le dice, entonces, fue una válvula de escape de un país que necesitaba y sigue necesitando de más inmigrantes por razones demográficas, sociales, entonces económicas. Hoy, en 2026, seguimos con más cambios legislativos en lo mismo sentido, el sentido de cierre de puertas, se quieren de reducir los fluxos migratorios. Claro, eso es, de alguna forma, todos lo sabemos, en Europa es así, una concesión al discurso antimigratorio de extrema derecha. La extrema derecha no está en el gobierno, pero influencia. Lo que pasa hoy, voy a destacar solo una de las medidas más recientes, es que el 19 de marzo el gobierno aprobó una propuesta de ley que acelera el régimen de remoción forzada de migrantes irregulares con medidas como la eliminación de la notificación para abandono voluntario y alargamiento del plazo de detención de 60 para 360 días, que es casi un año. Tengo que decirlo, muchas de esas remociones forzadas están siendo contestadas por nuestros compañeros que se dedican a estos temas,
como yo en los tribunales, que están plenos de casos, porque lo que pasa es que ni son fundamentadas o son mal fundamentadas. Es solo una tentativa fallada de resolver los casos pendientes, pero así no se resuelve nada. Además que la justicia queda bloqueada. Entonces, claro, si no hay fundamento, siguen intentando que la gente salga, son remociones ilegales, por eso se están contestando. Eso se pasa en una república que está fundada en el principio de la dignidad de persona humana. Igual que en Alemania, nuestra constitución es muy influenciada por la constitución alemana y también nuestro primer artículo es lo de la dignidad de la persona humana. Es cierto que hay un relatorio de 2024 del AIMA que es actualmente, desde hace poco, nuestra autoridad en temas de fronteras, de extranjería, de asilo, que nos dice que Portugal tuve particularmente desde 2017 uno de los mejores fluxos migratorios de su historia. 1,5 millones de personas han entrado, corresponde a 16% de la población total de 10 millones, alguna cosa de habitantes. Claro, eso plantea desafíos, ya lo sabemos todos, ¿no? Pero también es verdad que Portugal conoció un grande crecimiento económico. Gracias a esos trabajadores, sobre todo, ¿no? Incluso muchos empresarios portugueses ya dicen hoy, mientras se continúa con esas medidas de vamos a decir, castigar las migraciones, el gobierno dice que no tiene una política de cerrar puertas, sino de puertas medio abiertas y que sigue con una política humanizada, pero de hecho lo que hace es eso. Pero los empresarios que contribuyen a la riqueza, que emplean a estos trabajadores, dicen que tienen que entrar más, porque si no, la economía para. Y claro, ya sabemos, la economía es la que manda en la política. Siempre lo prevenían los académicos, que continuábamos con un déficit de mano de obra. Entonces, que hay alguna cosa que no funciona, no hay comunicaciones. Sobre todo la agricultura, la construcción, la hotelería, sigue necesitando de mano de obra. Ayer alguien, creo que Javier Cremadas, nos decía que las autocracias están cada vez más funcionales y las democracias cada vez más disfuncionales. Y claro, nosotros sabemos que muchas veces las democracias mueren a las manos de los elegidos para defenderlas. Y por eso termino diciendo que nosotros, abogados, como agentes de justicia, defensores del Estado de Derecho, como centinelas, nos decía esa mañana Luis Martín Mingajo, como centinelas tenemos que estar despiertos, permanecer vigilantes, pues desde UIVA, desde todas esas instituciones tan importantes para la democracia, pero también desde nuestros colegios, desde nuestros despachos, para defender la democracia, que es todo esto. Lo que estamos hablando aquí en ese congreso, instituciones fuertes, pues verdad, lenguaje clara, todo eso. Tenemos esa responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a los 4 ponentes. Extraordinaria la puntualidad. Hay que decir, una disciplina con el tiempo extraordinaria. Muchísimas gracias. Sí facilitamos el poder ahora abrir un coloquio. Si alguien quiere plantear alguna cuestión. Sí, por favor. Mi nombre es Juan Antonio Espina. Pertenezco a la delegación chilena, que somos varios. Y la pregunta, son 2 preguntitas. Uno para la señorita de España, María Belmar, ¿no?
¿cómo resuelven un problema práctico que es que una persona diga, porque usted dijo que a partir de enero del 2026 se podían tener derecho a regularizar los que estuvieran antes, ¿cierto? Bueno, y si una persona que llega, ¿cómo se resuelve, cómo se controla el problema cuando diga, no, yo llegué antes de esa fecha? Bueno, demuéstreme, no, pero es que yo llegué por una frontera irregular. ¿Cómo se demuestra eso? Y dos, usted había dicho también que tenían que demostrar las personas que no tenían antecedentes penales. En Chile tenemos un tremendo problema. Yo estoy casado con una venezolana, a quien amo mucho, y ella es migrante, pero hay muchos compatriotas de ella que ingresan a Chile, trabajan y no tienen papeles porque no tienen consulado, porque no hay relaciones diplomáticas, no tienen vencidos sus pasaportes y por lo tanto no tienen, entre comillas, identidad. Entonces no tienen acceso a la documentación que acredite que ellos no han cometido delito en sus lugares de origen. Entonces es un problema práctico que no ha sido resuelto tampoco. ¿Cómo se resuelven esos problemas en España? Las dos preguntas muy, muy acertadas y realmente son dos de los retos de este procedimiento. Del proceso de regularización respecto a la entrada en España, se toma en consideración como fundamental el sello de entrada en el pasaporte. Entonces, puedes haber entrado por Barajas y entonces estupendo porque tienes tu sello. Si has entrado por otro país del territorio Schengen, tendrás el sello. Por ejemplo, yo ayer estaba con un expediente de una chica que ha entrado por Francia. Entonces, tiene el sello de entrada en Francia y luego me ha aportado el billete de avión de Francia a Madrid. Tiene empadronamiento, tiene envíos de dinero. Los envíos de dinero parece que no, pero es una de las pruebas más importantes porque estas personas llegan y lo primero que hacen es trabajar y mandar dinero a su familia. Entonces, las casas de cambio te dan un recibito cuando tú mandas dinero y entonces ahí pone quién ha ordenado el dinero, el importe y el destino y la fecha. Y el envío se hace con el número de pasaporte. Entonces ahí podemos. Entonces tenemos que, como decían esta mañana, una de las cosas que tiene que hacer el abogado es tener creatividad. Bueno, pues los abogados de extranjería tenemos mucha creatividad. Entonces hacemos una batalla, como yo les digo, yo te voy a preguntar muchísimas cosas, pero no es porque me quiera meter en tu vida, es que de todo lo que tú me cuentes yo puedo tener ideas y sugerirte opciones de conseguir documentación que prueben tu entrada en España y tu permanencia. Y luego, respecto a los antecedentes penales, ese es otro problema, porque es verdad que hay países que Colombia son electrónicos. Pues entras en una plataforma, los pides con apostilla, Pero luego hay otros países que es mucho más complejo. Entonces, una de las quejas que tenemos con el proceso de regularización es el límite temporal. Claro, tenemos hasta el 30 de junio y hasta ese momento tenemos para presentar. Entonces, aquellas personas que tienen más complicación, bueno, pues es difícil. Sí que se permite varias posibilidades de... Incluso el Gobierno va a colaborar con los servicios consulares, si no me equivoco, para facilitar el acceso a los antecedentes penales. Se puede presentar una declaración jurada y te dan un plazo hasta 3 meses, si no me equivoco. Tendría que mirarlo con detalle, pero bueno, sí que se ha sido consciente de esa dificultad con los antecedentes penales y se han establecido varias vías flexibles para conseguir que se aporten más adelante o que el propio Gobierno colabore con los servicios consulares para conseguirlos. Pero es cierto que al final hay que aportarlos. Sea como sea, hay que conseguirlos. Y hay países, por ejemplo, países de África, que es muy, muy complicado de conseguirlos. O representaciones consulares que no hay de todos los países en España. Entonces sí que es un reto, pero sí que hay unas vías de hacer la declaración jurada, te dan 3 meses más, el Gobierno puede interceder, bueno, para facilitar, pero hay que aportarlos al final, sí. El decreto, como bien dice la compañera, ha previsto también un apoyo a las personas que no puedan conseguirlo, pero al final hay que conseguirlo. Entonces, si un solicitante que se quiere acoger al proceso de regularización solicita el pasaporte y no lo está obteniendo, tiene que acreditar que durante un mes, o sea, que solicitó el pasaporte y que en un mes no lo ha conseguido. A partir de ahí solicita el apoyo del Gobierno, de la Administración, para conseguir ese antecedente. Estoy hablando del antecedente, no el pasaporte. Solicita
el apoyo de la Administración para que vía consular le soliciten los antecedentes penales. Tiene que haber acreditar, el plazo era un mes para acreditar que no ha podido conseguirlo, pero que lo solicitó, y luego hay 3 meses en los que se suspende el procedimiento, la Administración durante 3 meses suspenderá, y la propia Administración, por vía consular, intentará recabar los antecedentes penales de esa persona en su país. Si no lo consigue, que puede ocurrir que no lo consiga el Estado tampoco, le darán 15 días al solicitante y le dirán, mire usted, nosotros tampoco lo hemos podido conseguir, tiene usted 15 días más para conseguirlo y si dentro de 15 días no nos lo aporta, se le tendrá por desistida de la solicitud. O sea, hay un apoyo, un procedimiento de apoyo a la persona que no está pudiendo conseguir. Pero es cierto que puede haber un momento en el que el certificado al final no se consiga y en ese caso no va a poder tener la regularización. ¿Alguna intervención? Sí. Hola. Bueno, quería consultar cómo pasaba con el resto de Europa, porque si ustedes regularizan aquí, eso podría afectar al resto de Europa, porque me imagino que como cualquier europeo podría trasladarse la residencia a otro lugar, o solamente queda limitada a España. No, eso es, bueno, si queréis responder. Noemí, no sé si quieres responder tú también, mira que... Sí, puedo responder. Sí. A ver, aunque tenemos un marco común, pero luego tenemos que cada Estado miembro tiene sus propias competencias para establecer el esquema nacional que decida con respecto a una regularización o con respecto a otras vías normativas existentes a aplicar a las personas migrantes. Entonces, esto es un esquema nacional, es decir, que es una regularización y esto no es un permiso que te dé opción a poder irte a trabajar a la Unión Europea. En la Unión Europea, para poder desplazarte, necesitarías obtener un tipo de residencia que normalmente es la de larga duración, que además tiene que ir larga duración UE, porque también hay un esquema nacional y un esquema europeo. Entonces, con esa residencia de larga duración UE es cuando puedes optar. Con lo cual, en sí, el impacto de una regularización lo que te dan es un año de residencia. O sea, quiero decir que, bueno, hombre, a la postre, si miramos a largo plazo, pues podrá tener un impacto de aquí a 5 años. Pero otras regularizaciones se han hecho en otros Estados miembros. Es que esto también ahora está sublevando todo un tema con esta retórica anti-inmigración que está existiendo en este continente y en otros lugares en el mundo. Sí que es cierto que se trata de usar esto como cuando en realidad en otros Estados miembros se han hecho otras regularizaciones, ya sea de este tipo o de otro, pero que en sí no impacta directamente, porque esto no te da derecho, este permiso no te da derecho, igual que si consigues, si eres solicitante de asilo en España que te da derecho a trabajar, ese permiso tampoco te da derecho a moverte, a ejercer una libre circulación dentro de la Unión Europea, establecerte en otro país. Sí, por favor. Para la compañera de Portugal. En el caso de esas migraciones, cuando las personas ya están en su país, ¿se les respetan los derechos salariales y la seguridad social o muchos de esos trabajan de forma ilegal? ¿Quieres decir cuando vuelven? ¿Cuando vuelven a su país de origen? No, cuando llegan a Portugal. Son migrantes, llegan a Portugal. Sí. Usted habló que los empresarios, para ellos es muy importante que esa fuerza laboral se incorpore en la construcción y demás. Mi pregunta es si ellos tienen los mismos derechos laborales, salariales y seguridad social como cualquier ciudadano de Portugal. Claro, 100%, pero lo que pasa es que, de hecho, estos trabajadores migrantes son muy importantes para nuestra seguridad social. ¿Por qué? Muchos de ellos no se van a terminar su carrera ahí. Entonces, que no van a recibir las pensiones. Contribuyen y no reciben. Pero, claro, si terminan ahí de trabajar, si tienen su carrera contributiva, igual, principio de la igualdad. Y además, te puedo decir que yo misma empecé en esas cuestiones y sigo llevando esos temas
por el lado del empleador, de las empresas que me buscan porque tienen sus trabajadores y quieren cumplir la ley. Hoy, si no la cumplen, hay consecuencias muy difíciles, incluso criminales. Pero hace mucho, quiero decir, si tienes trabajadores ilegales, tienes consecuencias incluso penales, responsabilidad penal, desde hace mucho poco tiempo. Los empresarios lo saben, están atentos, muchas veces nos contactan por eso. Pero desde 10 años, llevo estos temas con empresarios interesados en traer trabajadores extranjeros y los acompañan, tratan de la reagrupación familiar porque quieren que su familia venga, porque, como decía, tenemos una población envejecida, necesitamos de mano de obra especializada en no. ¿Sabes? Siempre habíamos tenido muchos extranjeros y cada vez más, porque la gente sigue estando más mayor y no hay muchos niños, pues necesitamos de gente para trabajar. Y si trabajas y si contribuyes, pues tienes los mismos derechos, ¿cómo no? Sí, compañera. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Carmen Herrera, de República Dominicana, de la Asociación Nacional de Abogados y Abogadas. Primero, nuestras felicitaciones para todos los panelistas por las excelentes ponencias. Y bueno, felicito a las autoridades españolas por esta regularización extraordinaria que precisamente, como indicaba María del Mar, tiene muchas bondades. Pero bueno, dentro de esas bondades vemos también la reciprocidad en los estados que van a colaborar con los documentos, como bien señalaban ustedes. Pero me cuestiono si el alcance a los antecedentes penales tiene un límite. Es una disposición, yo diría, que es saludable para cada nación, que una persona que pueda ser un criminal no se pueda regularizar, pero hay personas con antecedentes penales que simplemente por haber sido acusada en una situación, por ejemplo, en un hurto laboral, en mi país va a tener un antecedentes penales por varios años, pero esa persona recibió un no al lugar, no es un criminal. Entonces, en esta disposición, ¿cómo se va a manejar ese tema de los antecedentes penales? Porque van a aparecer muchas personas con antecedentes penales que ciertamente no serían peligro para la nación. Muchas gracias. No lo sé. Bueno, yo te puedo decir, te voy a dar mi opinión, si me permite o no. En mí tiene que carecer de antecedentes penales. Y esto es así. Sí. Esto es así, y así se ha dispuesto. Se ha planteado otro problema que ha suscitado en un debate muy grande en la sociedad, fundamentalmente de algunos sectores y de algunos sectores políticos, es el tema de los antecedentes policiales. Porque en España, como en todos los países, ¿qué pasa con los antecedentes policiales aquí en España? Y entonces el decreto ha establecido que o sea, los antecedentes penales, sí. O sea, certificado de carecer antecedentes penales. ¿Antecedentes policiales? No. La presencia, el que haya constancia de antecedentes policiales por sí misma no excluye el poder ser acogido el solicitante al proceso de regularización, salvo que el que tenga antecedentes policiales habrá que valorar en esa persona si es un riesgo para el orden público, para la seguridad nacional, para la salud pública, un riesgo para terceros países de la Unión Europea. Es decir, eso lo contempla. Entonces, habrá que estarse a los informes de la policía y será la autoridad que resuelva el proceso de regularización quien, de forma motivada, diga los antecedentes penales, los antecedentes policiales constituyen, este señor tiene antecedentes, constituyen un riesgo en sí por la gravedad, etcétera, etcétera. Antecedentes policiales puede ser una persona que ha violado a 3 y todavía no tiene antecedente penal porque está pendiente de juicio. O antecedente policial puede ser una persona que cometió un atentado grave o ha asesinado y tiene el antecedente policial, pero no tiene antecedente penal porque no se ha celebrado todavía juicio y no ha sido condenado. En esos casos, pues se considerará
que esa persona, pues pero hay que analizar caso a caso, constituye un riesgo para la seguridad, etcétera, etcétera. El antecedente policial por sí mismo no excluye. No sería justo que un antecedente policial de un señor que denuncia a otro en una discusión en un bar, viendo un partido de fútbol, que no ha llegado tampoco a grandes historias, pero se va a comisaría, lo denuncia, en el momento que lo denuncia, es que me ha dicho no sé qué, no sé cuánto, pues soy del Madrid, y él es del Barcelona, y me ha insultado. Entonces, eso va a quedar constancia en la comisaría, es un antecedente policial. Hombre, se valorará y eso no constituye ningún riesgo para la seguridad nacional, ni para el orden público, ni nada. Entonces, pero he puesto algunos otros ejemplos y además se ha planteado un problema aquí en el proceso de regularización y un problema que se nos ha trasladado a nosotros también en el Consejo, pues de las personas que están ingresadas en prisión, que están también queriendo acogerse al proceso de regularización. Bueno, tienen perfecto derecho y pueden solicitarlo, etcétera, etcétera. Esta es mi opinión personal desde fuera, o sea, contemplando las personas ingresadas en prisión, las que están cumpliendo condena tienen antecedente penal. Podrán solicitarlo, no se le va a conceder porque no pueden aportar que carecen de antecedentes penales. Y las que están en prisión preventiva, que se plantea qué pasa con las personas que están en prisión preventiva, pues habrá que analizar, pero también tengo que decir, en España en prisión preventiva se está por delitos graves, muy graves, por delitos leves, delitos menores, no sé. Los jueces no mandan a prisión preventiva a las personas, ahora por delitos graves y las mandan. Entonces, esas personas que están allí preventivamente, se les va a analizar esos antecedentes policiales y difícilmente también van a obtener el proceso de regularización. Ahora, una persona que ha ido a prisión porque lo pillaron un día conduciendo y le hicieron la prueba de alcoholemia, no va a entrar en prisión, pero es reincidente la segunda vez y ya como es reincidente el hombre tal, y a lo mejor ni hubo accidente, etcétera, pero tiene ya 2 antecedentes y lo mandan a prisión, tiene bueno, tendría un antecedente penal, ahí no, pero está en prisión provisional, bueno, en prisión preventiva tampoco lo mandaría, no me vale el ejemplo porque el juez no lo va a mandar a prisión preventiva, no va a pasar nada, si tiene el antecedente no lo va a tener. Prisión preventiva, el tema es que en España las personas que se mandan son generalmente delitos muy graves, pero en cualquier caso, el interno en un centro penitenciario preventivamente es sencillamente una persona que tiene antecedentes policiales y que en consecuencia no está excluido ya de entrada y habrá que analizar si esa persona es un riesgo para la seguridad nacional, para el orden público, etcétera, y lo valorará la autoridad, lo valorará la autoridad en esos casos. Caso. Sí. Hola, ¿qué tal? Alejandro Gómez de Chile. ¿Hay algún criterio de unificación familiar? En Chile, bajo el gobierno del presidente Piñera, se ideó, producto de la oleada migratoria del Cono Sur hacia Chile, ciertos criterios de unificación familiar, es decir, migrantes que estaban en el país en forma irregular, regularizaban y tenían derecho a traer familiares al país, principalmente menores o niños, niñas. ¿En la ley española existe esa posibilidad? Pues sí, hay. De hecho, en el proceso de regularización se prevé un procedimiento tanto para mayores de edad como para los menores de edad, y hay un supuesto en el que no tendrás que presentar contrato de trabajo si convives con tus hijos. Y lo que se ha ideado es una presentación simultánea para tramitar conjuntamente tanto mayores de edad como los hijos menores de edad. Y hay supuestos de menores de edad irregulares con padres regulares, y eso se les dará un procedimiento preferente. Pero también en la ley de extranjería, el reglamento de extranjería, prevé la posibilidad la figura de la reagrupación familiar. La reagrupación familiar te permite reagrupar a hijos menores de edad o mayores discapacitados o dependientes, no, discapacitados, eso es, ascendientes, pero los ascendientes cuando tienes la residencia permanente, corregirme si me equivoco, porque lo estoy diciendo todo en nombre, y reagrupación del cónyuge o pareja de hecho registrada. Entonces sí, las personas en el momento que, por régimen general, cuando adquieren la regularidad, la situación regular y un permiso de residencia renovado,
pueden ya reagrupar a sus familiares. Sí, sí, sí. Por favor. Menos mal, que Sí. porque si no, tener a las familias disgregadas. Bueno, aunque soy el relator, quiero precisar una cuestión, y es que el título de esta ponencia es Migraciones y Derechos Humanos. Entonces me voy a trasladar a 1948, perdonar por el salto del tiempo. Aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 13.2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su propio país. Yo pregunto a los ponentes, a todos ellos, ¿qué grado de eficacia tiene hoy día esta declaración? ¿Se podría invocar ante los tribunales? Hablar vosotros, no. Fernando, Yo tengo... que no has intervenido. Fernando. Ahí el Pues, bueno, por principio universal, sí. Habría que atender a cada lugar si los tribunales tienen otro criterio local, pero bajo el principio de la Declaración de los Derechos es un derecho que se puede alegar, sin duda. Y ahora lo que vi yo en Naciones Unidas, un poco están tratando de recoger esos derechos de la persona y poniendo énfasis en la dignidad de la persona, etcétera, porque hace rato también con el uso de todo lo que se habló de la inteligencia artificial y el uso de las tecnologías y tal, estos derechos pueden pasarse a las tecnologías, ¿no? Y bueno, me parece que es importante invocarlos en su origen. Ese es un buen punto. Pero bueno, mi respuesta concreta, yo creo que sí es en todos los países donde el derecho internacional es derecho reconocido por la Constitución, se puede invocar sin ninguna duda, ¿no? Yo puedo acrescentar algo. Muy buena pregunta, como siempre, querido Miguel. En Portugal, desde luego, ante el Tribunal Constitucional la cuestión se puede colocar, ya ha estado colocada y sigue siendo colocada por la Procuraduría de Justicia, por el Presidente de la República, quien tiene la legitimidad, incluso el orden de abogados puede hacerlo. El tribunal ha fiscalizado muchas de estas normas de política migratoria de cierre, si quieras, restrictiva, y ha rechazado muchas. Y ha obligado el gobierno, la Asamblea de la República, a reformular, a repensar estas medidas. Y afortunadamente que tenemos un órgano así. Esta mañana una compañera de nosotros, me parece que la Lilia de Cuba, decía que este tribunal, un tribunal constitucional, de fiscalización constitucional, es muy importante. Mira cómo son las cosas. Por eso es tan interesante que estamos aquí hablando de diferentes órdenes jurídicas. En Portugal ahora mismo se está empezando a discutir que quizás el Tribunal Constitucional no tiene valor. Quizás todo se puede hacer en la Suprema Corte de nosotros, que es el Supremo Tribunal de Justicia. Quizás que no hace falta. Y ahora mismo los compañeros que no la tienen dicen, no, que es importante. Esa es mi opinión también. Al menos ante el Tribunal Constitucional la cuestión se pose. Creo que vamos a ir, yo creo que hemos agotado prácticamente el tiempo y ha sido magnífica esta pregunta. Y además, magnífica cerrar con esta última pregunta, compañero, que te felicito, y con recordarnos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo decía al inicio que defender a las personas migrantes, que defender el ámbito de la protección internacional
es defender, es estar en la primera línea de la defensa de los derechos humanos. Tengo que decir también que los grandes pasos en la protección de las personas migrantes, en el respeto, en el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales, de los derechos humanos de las personas migrantes, esos grandes pasos se han conseguido en la historia y en la historia reciente gracias al trabajo inmenso de la abogacía en todos los lugares y en todos los rincones. Y ha sido la abogacía la que ha abanderado esa lucha y ese trabajo y ha conseguido los grandísimos logros que han provocado cambios legislativos, que han provocado reconocimientos de derechos fundamentales por tribunales en nuestro país, que han generado que luego se plasmaran en leyes. Así que pongo aquí en valor, por supuesto, el trabajo inmenso que hace la abogacía, que hacéis la abogacía a lo largo de la historia, actualmente en defensa de estas personas. Yo cierro con dos ideas también que quiero poner aquí encima de la mesa. Hablar de migración, lo he dicho muchas veces, no es hablar de cifras, es hablar de personas. Y hablar de personas, hablar de seres humanos con sus ilusiones, con sus proyectos de vida, con sus sueños. No son cifras, son personas que pueden ver truncados sus sueños. Nadie elige el lugar donde nacer. Nadie eligió nacer en un lugar que están siendo sometidos, que viven bajo las bombas o están siendo sometidos a continuas violaciones de los derechos humanos o sufriendo crímenes de lesa humanidad o sufriendo genocidios o sencillamente sin la menor oportunidad de vida. Nadie elige ese lugar de nacer. Por tanto, también siempre digo que hay dos principios básicos y esenciales que todas las abogacías tienen que poner en valor y que ponemos nosotros en valor a la hora y que además no solo las abogacías, las políticas, las autoridades, las administraciones, a la hora de enfocar, a la hora de tratar los temas en materia de migración, contemplando todo esto, contemplando en consecuencia que hay que respetar, que son seres humanos con su dignidad y que hay que respetarla. Hay dos principios, que son el principio de humanidad y el principio de solidaridad y un respeto absoluto y escrupuloso a los derechos humanos a la hora de tratar, a la hora de plantear cualquier tema, a la hora de legislar en todo lo que afecte a las personas migrantes. Humanidad, solidaridad y respeto a los derechos humanos. Sí. 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 Gracias. Perdón. Felicitaciones a todos, felicitaciones a la UIVA. Yo solo quería hacer un apunte en la emoción que me causaban tus palabras finales y las de algunos compañeros. La UIVA, si algo ha tenido, que la ha caracterizado siempre, y a los abogados de la UIVA también, es que siempre hemos sido del eje Ferenda y no del eje Data. Y por lo tanto, esa lucha de la que hemos hablado desde esta mañana, de la que tú nos hablabas ahora, es la que me lleva a pedir que en un tema como este, en un momento crucial en la historia del mundo entero, en relación con las migraciones, la UIVA haga un comunicado con ese contenido, con esos contenidos que estabas diciendo. Tenemos que ser una voz que clame por esos derechos. Muchas gracias. Y nada más, queda agradecer a los ponentes, extraordinarios, han podido comprobarlo, lo hemos comprobado, lo hemos disfrutado, extraordinarios ponentes, además de disciplinados, con los tiempos, extraordinarios. Bueno, le he dado tanto la lata con el tiempo que dirían, bueno, para no escucharme. Bueno, extraordinarios ponentes, que daba gusto escuchar a todos y cada uno de ellos y que son un ejemplo de lo que estaba exponiendo, el ejemplo vivo de la defensa de los derechos de las personas vulnerables. Muchísimas gracias a todos y damos por concluida esta... tengo que entregar unos diplomas y unas medallas. Sí, primero a don Miguel Cid Cebrián, un diploma y una medalla que ha participado y que además es un ejemplo de compañero y un ejemplo de vida. Muchísimas gracias. Bueno, pues... Me han mandado a Venezuela. Bueno, no puede ser. Noemí Alarcón Velasco, otro ejemplo de compañera, excelente compañera, un diploma. Gracias.
compañero Fernando, otro ejemplo. Muchas gracias. Una referencia en la abogacía, Fernando. Enhorabuena por todo. Muchas gracias. Rita, muchísimas gracias por todo el trabajo que haces. Muchas gracias. Enhorabuena. Y María Cía exactamente igual. Enhorabuena Gracias. también. Muchas gracias por todo Muchas el trabajo que haces. Y tengo también a Margarita Pastor, letrada del Consejo General de la Abogacía Española, que además está adscrita al ámbito de... Uno de ellos es el de Extranjería y Protección Internacional. Es un trabajo extraordinario. Muchas gracias. Está detrás. Bueno, y nos cambiamos un diploma cada uno. Un beso. Muchas gracias. Una foto. Vamos a hacer una foto juntos todos. Ahora Ahora la aquí. busco. Con Con nuestro la diploma. busco. No sé dónde está. Venga. Ay, yo no El diploma, pon la medalla detrás para que se vea el diploma bien. Así. Todos. Sí, señor. Ya nos ponemos. Ay, gracias, Margarita. Nos arrimamos aquí. Aquí estamos cerca de él para que no esté. Margarita la tiene. Vale. ¿Eh? No sé. Un segundo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Todo bien.